Gloria a Dios. Siéntese o párese o quede separado. Y denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Hermanos amados, gloria al Señor. Sean todos ustedes bienvenidos al estudio de la palabra de Dios, al tema número 22 del estudio a la carta a los romanos. ¿Sí? Ya llevamos 22 temas. Precisamente este tema se titula El amor inigualable de Dios. Como subtítulo, dio a su Hijo para salvar a sus enemigos. Dio a su Hijo para salvar a sus enemigos. Hermanos, el tan solo subtítulo, que dio a su propio Hijo para salvar a sus enemigos, es algo que no es común. O sea, no lo vemos en todo lado. Que alguien dé lo mejor que tiene para salvar a su enemigo. Eso no lo vemos ni en la persona más sagrada del mundo. Pero para que vean que Dios es bueno y Dios es misericordioso, Él dio su Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Por qué nosotros éramos enemigos de Dios? Porque pecábamos todos los días, hacíamos lo malo todos los días y eso nos constituía enemigos de Dios. Hermanos, tan solo pensar que a nuestros enemigos deseamos que les vaya muy bien es una locura para la gente del mundo. O sea, la gente que no conoce a Dios, preste atención, la gente que no conoce a Dios hace esto: a sus enemigos les desea todo lo malo, que le chanque un carro, que se pudre en la cárcel, cosas así. Nunca le desea algo bueno, nunca le dice que Dios le bendiga. Más bien dicen: lo que tú has hecho no tiene perdón de Dios. Imagínense. Así dice la gente a sus enemigos. Eso es humanamente pensando, o sea, la gente que no conoce a Dios. Pues si alguien agrede o maltrata o mata a una persona, la familia se sentirá tan dolida que deseará la muerte del agresor. O sea, nunca le desea cosas buenas, nunca le desea que Dios lo bendiga, sino le desea lo peor. Como les digo, hay gente que sus hijos han sido asesinados, maltratados, golpeados, y cuando le entrevistan les dicen: ¿qué le desearía a ese hombre que hizo ese acto horrible contra su hijo? Y dicen que se pudra en la cárcel, porque eso no tiene perdón de Dios. Y hay gente que dice que se vaya al infierno. Eso es lo que dicen. O sea, para nuestros enemigos, humanamente pensando, le deseamos lo peor. Le deseamos todo lo peor. Pero escuchen, preste atención. ¿Por qué nosotros, o por qué la Biblia dice que Dios dio a su Hijo, sacrificó a su Hijo para salvar a sus enemigos? A ver, echemos nosotros una mirada a lo que Dios hizo por nosotros. Mira, para eso necesitamos entender una cosa simple, o sea, algo sencillo. Necesitamos nosotros entender que Dios es santo, número uno. Número dos, que Dios es puro. Número tres, que Él es la luz más blanca que jamás se vio. Número cuatro, Él es más santo y 3 veces santo. Número 5, que en Él no hay pecado. Y número 6, que Él no hace las cosas malas. Tenemos que entender eso. Entonces entendemos que Dios es puro,
que Dios es santo, que en Él no hay pecado, que Él es la luz más blanca y más pura, que Él es lo más puro que usted ha visto algo puro y de hecho esto es bien purito. No, Él es la pureza hecha realidad. La pregunta es, ¿cómo somos los seres humanos a comparación a lo que Dios es? ¿Y nosotros cómo somos? Número uno, somos pecadores. Eso ya está por demás. Somos pecadores, somos impuros, somos malos, perversos, psicópatas. Mucha gente que llega a desarrollar su maldad, su perversidad y llega a la psicopatía. O sea, que puede mentir con facilidad y como si fuera verdad sus mentiras. Si no, ¿cómo explica a aquellos asesinos que han matado no a 5 personas, a 10, a 20, a 30, 40, 50? Hubo un hombre mexicano que violó y mató como 200 niños. Eso es ser malo, eso es maldad en extremo. Pero hermanos, así es el hombre a comparación a lo que es Dios. Si Dios es totalmente blanco, el hombre es totalmente oscuro, negro y lo más pecador. Entonces, eso es lo contrario a lo que Dios es. Como Dios es puro, Dios es santo, Dios no va a tolerar el pecado. Él nos dice en su palabra que le agrademos y que cada día nos esforcemos a hacer su voluntad. Entonces, al pecar el hombre, todos los días, hacer lo malo y lo malo, y Dios diciendo, arrepiéntase de sus pecados, o como consecuencia de sus pecados vendrá destrucción sobre ustedes. Pero el hombre que hace, el hombre sigue pecando, el hombre sigue haciendo lo malo contra Dios. Y eso es ser ¿qué? Enemigo de Dios. Así vivía la gente en el Antiguo Testamento, antes que Cristo viniera a la tierra a vivir, a enseñar, a darnos las buenas noticias, que Él vino para darnos salvación y para darnos la vida eterna y para morir por nosotros. Que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo único, aún nosotros siendo ¿qué? Siendo enemigos de Dios. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Dios hizo algo que ningún hombre haría jamás. Dar lo mejor que usted tiene para salvar a sus enemigos. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor fuerte. Gloria a Dios. Miren aquí y escuchen. Les voy a preguntar una cosa. Supongamos que usted tiene una tienda y al frente tiene su competencia. De pronto la competencia quiebra, debe dinero al banco y viene y te dice, vecino, quiero que me prestes para poder levantar mi negocio. ¿Tú lo consideras tu competencia? Quizás no sea tu enemigo o tu enemiga, pero tú quisieras que se hunda y solamente quisieras ser tú el quien venda en ese lugar. La pregunta sería, ¿le prestarías el dinero? La gente diría, no, ¿para qué? Yo solamente quiero vender para mí y yo quiero ganar yo y ese que se vaya a otro lado. O quebró, que se hunda. Pero escuchen, nosotros los seres humanos todos los días nos rebelábamos contra Dios pecando y haciendo lo malo. Y Dios dijo, yo voy a dar a lo mejor que yo tengo. Lo mejor para él no era un ángel, no. Agarró, habló a su hijo
se concibió en la mente del Padre el plan de salvación para el ser humano, de dar lo mejor de Dios. ¿Y saben qué? Vino el Hijo de Dios, vivió, habló de las noticias maravillosas de Dios, que solamente en creer en Él, entregarnos a Él, tan solamente en pedir perdón a Jesús por todos nuestros pecados, nosotros seríamos ¿qué? Perdonados. Nosotros seríamos hechos nuevas personas. Y ahí estamos todos los cristianos. Gente redimida. Gente que fue limpiada por la sangre del Cordero de Dios. Ese es el plan maravilloso que Dios tuvo o que Dios tiene para todos los seres humanos. Dio a lo mejor que Él tenía, el Padre, para salvar a sus enemigos. Imagínate, cualquiera hace un favor, cualquiera hace lo posible para su familia, para sus amigos, pero para sus enemigos es muy difícil, ¿verdad? Para mi enemigo digo, no, ese que se pudra, que se vaya. Ese es el deseo del hombre. Por eso que yo les digo una cosa. Si Dios hizo eso con nosotros, demostró su amor, Dios te va a probar a ti, o nos va a probar a nosotros. ¿Saben cómo? Habrá gente que te va a oprimir, les va a oprimir, les va a tratar mal, no les va a saludar, y va a haber un tiempo donde van a tener necesidad. Y quizás se sientan avergonzados en venir a pedirte ayuda. Yo le pregunto a usted, usted viendo que necesitan ayuda, siendo tus enemigos, ¿los ayudarías? Humanamente diríamos, no, ¿cómo los voy a ayudar? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Entonces hagámoslo. La Biblia nos dice que lo hagamos. Así como Dios nos mostró su amor y dio lo mejor que Él tenía para salvar a sus enemigos, nosotros hagamos lo mismo. Mostremos que el amor del Padre está en nuestros corazones y vayamos por aquellas personas. ¿Saben por qué? Porque ese acto de misericordia puede salvar a esa persona. Porque verá y dirá, este es un hombre diferente, este es un verdadero cristiano, porque dio lo mejor que tenía para salvarme, para no sé, para hacerme este favor o lo que sea. Debemos imitar al Padre. La Biblia nos dice que somos hijos de Dios, y todo hijo imita a su Padre. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Hermanos, el hombre se rebela contra Dios cada vez que comete pecados o hace maldad, y por eso se constituye un enemigo de Dios. El pecado y la maldad y todo lo malo se manifiesta en nosotros cuando deseamos que se mueran nuestros enemigos, porque lo que hay dentro del corazón del hombre es pura maldad. Por eso Jesús dijo, de dentro del corazón salen las fornicaciones, salen los adulterios, salen las avaricias, salen las mentiras. De dentro del corazón salen las malas palabras. De dentro del corazón todo sale. ¿Qué debemos hacer? Como cristianos, nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Por eso yo siempre les puse este ejemplo. Nosotros que un tiempo estuvimos en la sierra y vivimos y estuvimos en chacras, vimos como cuando dejas el terreno ahí libre, no lo cultivas, inmediatamente empieza a crecer ¿qué? La grama, la mala hierba, ¿sí o no? Eso crece de por sí, empieza a crecer las zarzas, las espinas allí, pero pura planta que no da fruto para el alimento de nosotros.
Eso crece de por sí. Pero una chacra que uno lo cultiva, ya, hazte cuenta que la grama, la mala hierba y todas las espinas, las plantas con espinas son las obras de nuestra carne. Son los celos, son las contiendas, son los adulterios, las mentiras. ¿Qué debemos hacer? Así como el agricultor va y saca todo eso malo, todo lo malo, toda la mala hierba y todo eso lo deshierva la chacra para poder sembrar ¿qué? El maíz, los frijoles que son alimento para nosotros, la papa, los camotes y todas las frutas y todo eso que nos alimenta a nosotros. Nosotros debemos cuidar las plantas del amor para que pueda dar fruto. Debemos cultivar la paciencia, debemos cultivar el dominio propio, porque si nos descuidamos va a crecer por allí una raicita de amargura, como dice la Biblia. Va a crecer y va a ponerse en una planta de odio, y eso va a crecer más y va a dar su fruto de venganza. Así que apenas veamos una amargura allí en nuestro corazón, arráncalo, no dejes que crezca, porque quizás nos pueda desviar del camino todo eso. ¿Ves un poquito de celos que está creciendo? Arranque esos celos, porque no son de Dios, porque no van a ayudarte a crecer espiritualmente. Es por eso que tenemos que estar alerta todos los días de nuestra vida, hermanos. Si no, imagínate. Por eso la Biblia dice que el salmista David siempre estaba diciendo: Señor, examina mi corazón. A veces no nos damos cuenta. Es que eso me hace recordar mucho a mi padre. Y cuando íbamos a la chacra y íbamos y dice: ay, no me di cuenta. Imagínate esa mala hierba cómo creció más rápido y lo atrasó al maíz. Lo ahogó al maíz, porque aprovechó toda los nutrientes que tiene la tierra, aprovechó la mala hierba y el maíz se quedó sin nutrientes y no creció. ¿Qué tienes que hacer? Arranca toda esa mala hierba, deshiérvalo y deja y cultiva, échale agüita, cultiva la semilla del amor, de la paz, del gozo, de la paciencia, del dominio propio, de la fidelidad a Dios, de la confianza en Dios. Tenemos que nosotros cultivar todo eso, hermanos. Cultivar todo eso. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y en el amor de Dios. Viviendo así, amados hermanos, nos mantendremos firmes en el camino de Cristo Jesús. Si no, puede que nos desviemos, y es por eso que vemos muchos cristianos que se han apartado del camino, porque hay resentimiento en sus corazones. Se han resentido y eso que les hace, se alejan. El resentimiento es lo contrario al amor. Y no debemos nosotros permitir eso en nuestras vidas. Luego dice, en cambio el corazón de Dios y de todos los cristianos está lleno de gozo, lleno de santidad y lleno de felicidad. Es por eso que por amor al hombre, o sea Dios, a pesar de ser pecador, enemigo de Dios, el Padre envía a su Hijo para morir en lugar de sus enemigos, para salvarlos a los que se arrepienten. Ese es un resumen que yo hice. Pero escuchen, eso es lo que Dios hizo, hermanos. Haga cuenta que el río nos está llevando a todos, que el caudal es enorme, y por más que nosotros tratemos de nadar hacia la orilla, el río nos está llevando hacia el abismo.
Nos está llevando hacia una cascada donde si caemos ahí nos morimos, de seguro. Y Cristo es como que el rescatador, el que nos dice: toma mi mano, yo te saco, yo te libro. Y hay gente que dice: no creo en eso. Hermanos, es una tristeza de la gente que no quiere creer en el poder de Dios. Es triste, pero hay gente así. Romanos capítulo 5, versículo 6. Volvemos a leer. Dice así: porque Cristo, ahí está, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, ahí está. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, y la religión, o sea, los intentos de agradar a Dios, esos son los religiosos, los que intentan por sus propios medios querer agradar a Dios. La religión nos decía, pues, hagan lo bueno y se van a ir al cielo. Bueno, nunca pudimos hacer lo bueno. Ayudábamos a cruzar a una viejita de la pista. Ay, me siento tan bien porque hice algo bueno. Pero pasaba una mujer y aquel hombre lo codiciaba. Alguien le provocaba ira, aquel hombre se montaba en ira y le golpeaba, y había una pelea terrible, y muchas veces terminaban en la policía. Entonces vemos, amados hermanos, cómo la maldad, cómo el pecado reinaba en el corazón del hombre, y el hombre, por más que intentaba salvarse, agradar a Dios, no podía. Por eso dice: cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Y hay gente que dice: ¿por qué no murió antes? Para salvar a los que estaban antes. No es que nadie se salvó antes. Se salvó Abraham, se salvó Isaac, se salvaron todos los que confiaron en Dios. Noé fue un predicador. La Biblia dice que él fue un pregonero de justicia. O sea, pregonero significa predicador de palabras verdaderas. Durante todo el tiempo que estaba construyendo el arca para que la gente se salve, imagínate, no quisieron arrepentirse. Y lamentablemente perecieron en sus pecados. La gente no hizo caso, la gente no quiso confiar en lo que Dios decía a través de Noé, pues perecieron. Por eso nadie puede decir por qué Cristo no murió antes para salvar a los demás, porque salvación había. La Biblia dice que Abraham fue justificado por su fe, por su confianza en el Señor. Vamos a leer Juan 3:16, que usted lo sabe de memoria, yo creo. En nuestra Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. En un lenguaje sencillo dice esto: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí. Esas son las palabras de Cristo, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no se pierda. No se pierda en el infierno, en la condenación eterna, sino que tenga vida eterna en el cielo. 3:16 al 18. No se pierda en el infierno, sino que tenga ¿qué? Vida eterna.
todo aquel que cree, y creer habíamos dicho que es creer así, o sea, creer de creer, y diga yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que Jesús murió por mí, así que me arrepiento de toda mi maldad que yo he hecho, y ahora, a partir de ahora, le sigo. Le voy a pedir que me cambie, que me transforme y que quiero ser una persona diferente. Eso es creer. Eso es creer. Todo aquel que cree en mí dice que yo soy el Hijo de Dios y que he venido a salvar a la humanidad, no será condenado, sino que tendrá vida eterna en el cielo. Hermanos, esta es la preciosa promesa que Dios nos dio a nosotros. Versículo 17 dice esto: porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. ¿Por qué? Porque este mundo ya estaba condenado. Ya estaba condenado. La Biblia dice: por cuantos todos pecaron, todos están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice: no me envió Dios a condenar al mundo porque ya estaba condenado, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. ¿Por qué? Porque en Romanos 5:1, lo que hemos leído la semana pasada, que nos dice que Dios nos declaró justos e inocentes de todo pecado. Que al perdonarnos, Dios nos dijo: ustedes son libres de todo pecado. Ustedes ya no son condenados porque están en Cristo Jesús, han sido limpiados y han sido lavados por la sangre de Cristo. Porque, hermanos, cuando nosotros estábamos en el mundo, cargábamos pecado tras pecado. Cuando llegamos a Cristo, Cristo nos descargó todo ese pecado. Y es por eso que sentimos una paz tremenda. Nos sentimos más pesos, nos sentimos como volando en las nubes, como plumas, ¿verdad? Fue una experiencia preciosa al recibir el perdón de nuestros pecados. Es por eso que dice: solamente cree en mí, que yo soy el Hijo de Dios y que tengo el poder para salvarlos, que tengo el poder para darles vida eterna y que soy el único camino. No será condenado, sino que tendrá vida eterna. ¿En dónde? En el cielo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso dice en el versículo 18. Pero el que no cree, dice, ya ha sido ¿qué? Condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice la Biblia, es vida eterna. A ver, nosotros cuando trabajamos, ¿nos pagan o no nos pagan? Sí nos pagan. Tenemos un salario. ¿Por qué? Porque trabajamos. Trabajamos un día y se nos debe de ese día. Y la Biblia dice que la paga del pecado es el infierno. A ver, ¿ustedes han escuchado que la gente dice: hay que vivir la vida al cabo que es una sola? Mírenme aquí. Escuchen. ¿Usted ha escuchado que la gente dice: hay que vivir la vida al cabo que es una sola? ¿Sí o no? No. Ellos están cometiendo pecados. Ellos están trabajando. No piensen que están ociosos. Están trabajando y van a recibir una paga. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es el infierno, es la condenación eterna. Y la gente cuando escucha esto se ríe y se mofa y dice: ay, son locos. La vida se acaba ahí, venimos del mono.
La vida se acaba cuando uno cierra sus ojos y ahí se queda todo. Así que vivamos la vida porque es una sola. ¿Será eso cierto? Bueno, mientras la gente más peca, va a tener más paga. Va a tener más paga. O sea, va a tener un lugar allí, de acuerdo a sus pecados, en la condenación eterna del infierno, como lo dice la Biblia. Es lamentable, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, dice, es condenado porque precisamente no ha querido confiar que Jesús lo puede salvar, lo puede perdonar de sus pecados y le puede dar entrada al reino de los cielos. No ha querido confiar, sino que ha dicho, no, nosotros venimos del mono, nosotros somos parte de la evolución. Es como este hombre llamado Isaac Newton. Yo sé que ustedes han escuchado. Fue un gran hombre. A la vez fue teólogo, imagínate. A la vez fue un gran descubridor, un gran hombre que marcó la historia. Este hombre estaba en una reunión con muchos científicos. Antes de que él llegue, todos los científicos habían dicho, Dios no existe, venimos del mono. Este hombre llega y dice, yo todavía no di mi punto de vista. La gente había dicho, Dios no existe, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada, así que estamos ahí en el mundo, nos morimos y ahí quedamos. Este hombre llega y dice, disculpen, pero yo tengo el mejor argumento. Yo tengo el mejor concepto. Yo tengo la mejor hipótesis. Entonces los otros científicos ateos lo miraron y le dijeron, usted es un soberbio, ¿cómo que usted lo tiene lo mejor? Ni siquiera nos ha dicho. Bueno, escuchen. Les dijo así, a ver, yo soy cristiano, dijo él. Soy creyente en Dios, yo creo en Dios, yo creo que hay cielo, creo que hay infierno y creo en la palabra de Dios. Y dijo esto, si no existe Dios, yo no voy a perder nada. He vivido mi vida en santidad, he guardado la palabra de Dios y si me muero, pues me muero bien porque al cabo que no hice nada malo y me muero, no existe Dios, no existe nada. Ustedes tuvieron razón y no hay nada después de la muerte. Y después viene el otro cuando les dijo, pero si existe Dios, agárrense. Si existe Dios, ustedes habrán perdido la oportunidad de ser salvados. Yo habré ganado todo, porque yo ya creí en el Hijo de Dios, ya he creído que Él me puede salvar, que Él me puede dar vida eterna. Hermanos, dice que los científicos lo miraron y se quedaron atónitos. Obviamente ahí empezaron a decir, no, estás loco, no sabes lo que dices. Pero tiene razón, hermanos. Nosotros no estamos aquí por gusto, no estamos aquí porque nos dio la gana, no, hermanos. Estamos aquí por voluntad de Dios. Estamos aquí porque Dios un día nos rescató, porque usted un día escuchó el mensaje de salvación. Y usted creyó. Porque si no cree, no estuviera acá. Tuvo que haber creído, tuvo que haber tenido algo de fe y haber dicho, Señor, perdona mis pecados, ten misericordia de mí, sálvame.
Gente que no cree, no entra, no ora, no hace nada, porque no cree. Hermanos, como dijo Isaac, en este caso, si no existe Dios, si no hay nada, pues no se pierde nada. Pero si existe Dios, agárrense esos ateos. Todos los ateos, todos los que dicen Dios no existe, Dios no existe, Dios existe. No porque ellos digan Dios no existe, no existe Dios. Dios existe y hemos visto cómo cambió nuestra vida. Es como aquel ciego de nacimiento, o estaba cojo, que le dijo: si es pecador Cristo, yo no lo sé, pero solo sé que Él me sanó, Él me levantó y Él me cambió. Me dicen que Él es pecador, que Él no es Dios, que Él sí es Dios, que no existe o que sé, yo no sé. Entonces ahí vemos, amados hermanos, que no estamos perdiendo el tiempo. Estamos porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Hemos creído, confiamos y ¿saben qué? Él está pronto a volver por su iglesia. La Biblia dice que Él viene pronto, que nosotros tenemos que luchar, batallar, seguir adelante, hacer lo bueno, porque ya Cristo nos perdonó nuestros pecados. Porque ya Cristo nos limpió, nos lavó. Ahora somos nuevos vasos. Ahora somos personas nuevas, donde reposa la presencia del Espíritu de Dios, donde Él mismo nos ayuda en nuestras debilidades, nos da la fuerza para seguir adelante. Amén. Denle un aplauso al Señor, fuerte, hermanos. Retumbe en el local. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Versículo 5:7 del libro de Romanos. Ciertamente dice: apenas morirá alguno por un justo. Ciertamente apenas morirá alguno por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. O sea, quiere decir, en realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona. ¿Es fácil? No es fácil. Porque nadie quiere morir. A ver, si ves a una persona que lo están apuntando con un arma y le dicen: te voy a matar, ¿usted diría yo muero por él? No es fácil, no es fácil. Por eso dice: en realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. O sea, si usted te dice alguna vez, lo ves que al presidente lo están apuntando ahí y dices: ¿doy mi vida o no doy mi vida? ¿Lo defiendo o no lo defiendo? Es una persona buena, una persona honrada, es una autoridad. Pero escuchen esto. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. O sea, hay padres que dan su vida por sus hijos, porque son sus hijos. Pero yo no he visto que un hombre diga: yo doy mi vida por mis enemigos. Solo Dios, por eso que les digo, solo Dios. Mas Dios muestra su amor, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos enemigos de Dios, éramos grandes pecadores. Ay, hermanos. O sea, todo el mundo
o quizás pocos, pueden dar su vida por una persona buena y por una persona honrada, o por alguien que aman. Como les dije, un padre al ver en peligro a sus hijos puede lanzarse y puede dar la vida por sus hijos porque los ama. Un esposo puede dar su vida por su esposa porque su esposa no es su enemiga, es su amiga, es su esposa, es su compañera. Pero dígame, si a su peor enemigo lo están apuntando con un arma y están a punto de matarlo, ¿qué haría usted? Si usted estaría en el gatillo, pues aprieta el gatillo, ¿verdad? No. Nosotros estábamos así. El pecado estaba a punto de aniquilarnos. Estaba a punto de borrarnos el mapa. Pero escuchen, Él nos alcanzó. Él dio su vida para salvarnos a todos nosotros. Por eso dice, pero Dios mostró su gran amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Hermanos, tenemos que entender nosotros algo aquí. Mira, Dios no pagó cualquier cosa para ser salvados nosotros. Dios no dijo, a ver, bueno, voy a dar la vida de mi hijo, pero es que no vale la pena, son pecadores, todos los días hacen lo malo contra mí. Pero Él dijo, así como en el Antiguo Testamento se sacrificaban corderitos inocentes, sin mancha, puros, para tapar los pecados de la gente. Por eso que a Jesucristo se le llama el Cordero de Dios, porque es el sacrificio de Dios. Entonces Dios toma a Jesucristo como Cordero y lo entrega en las manos de aquellos hombres verdugos que azotaron al Señor Jesús. Hermanos, de una manera terrible, sacaron toda su sangre. ¿Para qué creen? La sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo, es la que nos limpia, nos lava de todo pecado. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de Dios, cuando usted se arrepiente de sus pecados, Él rocía la sangre de Cristo para limpiarnos. Y el apóstol Pedro dice en su carta que Cristo, que Dios no nos compró con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios. O sea, hermanos, nosotros fuimos comprados. ¿A precio de qué? A precio de sangre. Porque el diablo nos tenía en su reino, a como él quería. Y para nosotros ser rescatados de allí solamente puede ser a través de la sangre del Cordero de Dios. Solamente a través de la sangre del Cordero de Dios podemos salir, si queremos. Por eso que todos los que quieren pueden ser salvados, pueden ser perdonados sus pecados, todos los que quieran. Sí, todos los que quieran pueden ser salvados. Pero ni todos quieren, ¿verdad? Es una pena, pero es una realidad. Hermanos, todos nosotros fuimos redimidos. Eso significa fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús. Como les digo, Él no pagó oro ni plata, sino fue su preciosa sangre que nos limpió, que nos lavó de toda maldad. O sea,
Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. A pesar de que nosotros todavía éramos, ¿qué? Éramos pecadores. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, si Dios declaró inocentes, si Dios nos declaró inocentes a todos nosotros por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. ¿Escuchó eso? O sea, miren, si Dios nos declaró inocentes porque dijimos: Señor, perdona mis pecados, ten misericordia de mí, nos declaró inocentes. Dijo: bueno, te arrepentiste, te entregaste, te limpio con la sangre del Cordero de Dios, ahora eres inocente de toda culpa. Ahora camina en santidad, guárdate, camina en el camino que yo te muestro. Ahora, con mayor razón, gracias a Cristo nos librará del castigo final. Porque el castigo final es cuando Cristo estará sentado en el trono blanco, donde estará juzgando a todos. Dice la Biblia: a pequeños y a grandes, a ricos y pobres, a todos. A todos estará juzgando el Señor. Y todos, la Biblia dice que todos ellos serán condenados. Porque ese juicio del gran trono blanco ya no es para salvación. Eso es solamente para los que nunca se arrepintieron de sus pecados. Y esos, dice la Biblia, se irán ¿a dónde? Al lago de fuego que arde con azufre. Pero nosotros ya no estaremos allí. Por eso dice: a través de Cristo Jesús nos librará del castigo final. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cómo son los que se reconcilian? ¿Ha visto dos esposos cuando se reconcilian? Se piden perdón. Solamente que nosotros fuimos los que nos alejamos de Dios. Nos rebelamos contra Dios. Él fue, contra Él pecamos. Imagínate, y nos alejamos. Nos fuimos lejos de Dios. Es tremendo, hermanos. Es extraordinario esto. Porque nos alejamos de Dios, pero Él se acercó a nosotros y nos dijo: yo te amo. Yo no te quiero ver en el infierno. Yo te amo y quiero salvarte. Cree en Jesucristo. Entrégate. Y serás limpiado, serás lavado por la sangre del Cordero de Dios. Él dijo eso: yo te amo y no te quiero ver sufrir. Él se acercó a nosotros. Si nosotros pecamos contra Dios, ni siquiera nosotros tuvimos la fuerza, la valentía de ir y pedirle perdón y pedir misericordia. Él mandó a su Hijo. Él tomó la iniciativa y nos demostró que nos ama. No como la gente que dice: Dios no nos ama. Porque Dios sí nos ama. Nos amó tanto que dio a su propio Hijo para darnos salvación, para darnos vida eterna. Él dijo eso: con darte a mi Hijo demuestro que yo te amo y que no te quiero ver sufrir en el infierno. Amén. Amén. Si cuando todavía éramos enemigos, Dios
hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora. Su Hijo vive. O sea, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Mire el plan de Dios. Murió su Hijo por nosotros. Al tercer día resucitó. Todos en paz. Ahora él está sentado a la diestra del Padre, a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros, dice Romanos. Ya vamos a leer. Intercediendo por nosotros, diciendo: Señor, perdónalo, mira, pecó aquel hombre. Intercediendo por todos nosotros. Por eso dice: si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. O sea, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios mandó a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Con mayor razón ahora nos salvará que su Hijo vive, porque su Hijo ha resucitado, Cristo resucitó. Y que nosotros estamos en paz ¿con quién? Estamos en paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Eso usted tiene que tenerlo presente. Ya no eres un injusto. Cuando te pregunten y te digan: ¿eres justo o eres injusto? Soy justo por la gracia y la misericordia del Dios Altísimo. Él me declaró justo e inocente. Esa debería de ser nuestra respuesta. Luego dice: además Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, la gente que no conoce a Dios tiene miedo en morir. Todos. Si usted va a un hospital o ha ido a un hospital donde la gente cada rato muere, uno puede ver gente que agoniza, y a veces hay gente que agoniza varios días. Es feo, es terrible. Su cara es un rostro, una expresión de desesperación. Pero escuchen, los cristianos, los hijos de Dios, yo que soy el encargado de ir a los velorios, ahí a acompañar, a predicar a los vivos, porque imagínate el muerto orar, seríamos católicos ya. Pero en cada cristiano que se muere, hermanos, llegamos, alabamos a Dios y es algo de mucho gozo. Y el rostro, la cara, la expresión de aquel hombre, de aquella mujer que murió, es un rostro de felicidad. No ves tristeza, no ves nada. Es una expresión de alegría. Como que antes de morir vio a los ángeles que le dijeron: es tiempo de reunirte con tu Salvador. ¿Se imagina eso? Es tiempo que te reúnas con tu Salvador. Si a Lázaro vinieron y lo escoltaron 2 ángeles, eso quiere decir que a cada cristiano que fallece, antes de fallecer, segundos antes, los ángeles vienen y queda esa expresión en el rostro. Por eso dice: además Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él. Y todo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, este es algo precioso. El amor inigualable de Dios. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Hizo lo que ningún hombre haría jamás. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Igualar ese amor, imitar ese amor. Si Él dio su vida por sus enemigos, quizás no lleguemos a esa oportunidad,
Pero cuando tus enemigos o la gente que no te saluda, que te trata mal, algún día tiene alguna necesidad, no dudes en abrir tu mano de generosidad, porque así también Dios hizo con todos nosotros. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, fuerte. Gracias, Señor Jesús.